orar juntos a nuestro amado Dios para que sea Él quien nos dé todo el entendimiento. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido una salvación tan grande y tan preciosa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Éramos los viles pecadores que merecíamos todo el juicio, pero tú en tu grande misericordia viniste a este mundo, cargaste todos nuestros pecados y los has pagado con tu sangre preciosa. Nos has permitido también por la obra del Espíritu Santo creer, tener la verdadera fe, la verdadera convicción de que ahora nosotros podemos ir al cielo porque nuestro Señor Jesucristo ya derramó su sangre por nosotros. Ahora queremos llevar una vida agradecida delante de ti. Para eso estamos reunidos aquí todos juntos. La iglesia de Ciudad del Carmen, de Villahermosa, de Playa del Carmen. Todos estamos escuchando tu palabra con un mismo corazón. Que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje y que también abra el corazón de todos los oyentes para que nosotros podamos poner por obra las cosas que escuchamos. También pedimos que si hay personas viniendo de camino a este lugar, cuida mucho sus pasos. Todo esto lo pedimos en el nombre tan precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, el versículo 13. El libro de Colosenses capítulo 2, el versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos, lo leemos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta semana, desde el martes hasta el día de ayer, Dios nos permitió tener el seminario de la Biblia, ¿no? Entonces, los puntos clave: Dios está vivo y su palabra es verdad. Luego, yo soy el pecador que merecía el juicio del infierno. Pero el Señor ya perdonó todos los pecados cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz por todos nosotros. Entonces, solo es necesario entender y aclarar cuántos pecados me perdonó el Señor. Pero lo que estamos leyendo, Colosenses 2:13, ¿qué dice hasta el final? Perdonando todos los pecados, no la mayoría, no solamente pecado pasado, sino todos los pecados. Por eso esta vida está diciendo, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, pensémoslo bien. ¿Cuál era la promesa más importante en el Antiguo Testamento? ¿Cuál sería la promesa más importante en el Antiguo Testamento? Un ejemplo, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, promesa del Antiguo Testamento, el Señor va a perdonar todos nuestros pecados. Entonces, Nuevo Testamento, eso ya cumplido. Ya el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso, hermanos, Adán, cuando él falló delante de Dios, desde ahí nos explica el inicio de la historia de la humanidad, nos explica el plan de la redención de Dios. El hombre ha sido el que falló delante de Dios. Él cometió el pecado. Pero este hombre con su propia obra trató de cubrir ese pecado.
cosiendo hojas de higuera. ¿Esto le funcionó o no? No. No funcionó. Por eso entonces Dios le dio los 10 mandamientos para que Adán se limpiara. Eso tampoco. No. Sino que Dios le ha mostrado esto a Adán. Yo les dije, Edén, ¿cuál era su significado? Gozo, alegría. Entonces, pues mire que era tanto el gozo y la paz que había en el Edén, que los animales ni siquiera se mataban entre ellos, no se comían entre ellos. Génesis capítulo 1, ellos comían semillas y plantas. Entonces, cuando Adán comete el pecado, Dios le muestra esto, que Dios tiene que matar un animal. Dios tiene que matar un animal. Entonces, esa es la primera muerte que Adán experimentó ver, que Dios tuvo que matar un animal inocente para poder cubrir su pecado. Entonces, todo eso prefiguraba a Cristo, que vendría como el Cordero inocente a morir por todos nuestros pecados. Entonces, a Adán le costó mucho trabajo ser perdonado de su pecado. No le costó. Entonces, Dios hizo toda la obra, Adán solamente tenía que aceptar esa manera. Entonces, la verdad, la historia de la humanidad, también le podemos decir, es la historia de juicio y redención de parte de Dios. ¿Por qué? Siempre ha sido Dios el que ha buscado al hombre para salvar. Cuando Adán estaba en medio del pecado, Adán no buscaba a Dios, al contrario, se escondía de él. Pero ha sido Dios quien le preguntó, ¿dónde estás tú? Entonces, la historia de la humanidad es la historia de juicio y redención, donde Dios es el que ha buscado al hombre para perdonarle todos sus pecados. Por eso, Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La promesa de lo que Cristo iba a hacer. Pero, libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por eso, nosotros podemos aceptar ese grande perdón por medio de la fe, creyendo que el Señor ya me perdonó de todos mis pecados. Por eso, mire bien, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 24. 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Por su Biblia o por medio de la pantalla, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire bien, cuando Moisés sube al monte Sinaí, es cierto, recibe los mandamientos en tablas de piedra, pero ¿sabe qué más recibió? Donde Dios todavía le especificó mucho más que los mandamientos, recibió el diseño del tabernáculo. ¿Por qué? Los 10 mandamientos eso no pueden perdonar los pecados, pero Israel ya había cometido el pecado de la idolatría, por eso Moisés las rompió. Eso no puede perdonar su pecado, los 10 mandamientos. Entonces Dios demuestra el diseño del tabernáculo. ¿Qué va a ser el diseño del tabernáculo? El tabernáculo y el futuro templo, un medio de reconciliación entre Dios y la nación de Israel. ¿Cómo iba a ser ese medio de reconciliación? Se necesitaba dos, el Cordero inocente y el sumo sacerdote. Ese lugar santísimo que estaba al fondo del tabernáculo, pues este se dividía en 3 secciones. Primera sección, el atrio, donde se llevaba a cabo el sacrificio. Segunda sección, el lugar santo. Tercera sección, el lugar santísimo. Pero a este lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Una vez al año
con la sangre derramada del cordero y solo un momento y ya. Solamente tenía que entrar a este lugar santísimo, esparcía la sangre y tenía que salir. Entonces, cada año ellos tenían que hacer esto. ¿Por qué? Porque este lugar santísimo representaba la presencia de Dios en el cielo mismo. El cielo mismo. Entonces, Jesucristo muere y presenta su propia sangre en el verdadero lugar santísimo. Está diciendo, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no en el templo de los judíos, que solamente era figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Y qué presentó en el cielo mismo? Su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12, sino por su propia sangre. La presentó. Aquí está la sangre que paga los pecados de tal y tal. Aquí está la sangre que paga todos los pecados de todas las personas, incluido cada uno de nosotros. Entonces, para que Dios perdonara nuestros pecados, ¿qué necesitaba ver? Un cambio de actitud nuestro, una obra muy especial, un bautismo, una oración. Dios solamente estaba pidiendo la sangre. Solamente estaba pidiendo ver la sangre. Como Jesucristo ya derramó esa sangre, entonces la presentó en el cielo mismo. Entonces, aquí está la sangre que perdona los pecados de tal. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra seguridad de haber recibido la salvación? No nuestra obra, sino la sangre de Cristo. Entonces, mi seguridad de salvación no está en mi obra, actitud, comportamiento. Está en la sangre que Cristo derramó. En la sangre que Cristo ha derramado. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aceptar este perdón? Por medio de la fe. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, uno es justificado gratuitamente, sin obras. ¿Por qué? Toda la obra, ya esa parte, el Señor la cubrió. A nosotros solamente nos corresponde aceptarla por medio de la fe. Es por eso que hemos aprendido durante varios días del seminario que Dios al pecador solo le pide solo dos cosas: arrepentimiento y tener la fe verdadera. ¿Qué es tener la fe verdadera? Creer la obra redentora de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué es volverse a Dios? Con el corazón repetido, volverse a Dios. Volverse a Dios también es creer lo que Cristo ha hecho en la cruz. Cuando yo creo lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo acepto, eso es volverme al Señor. En ese momento está diciendo, siendo justificado gratuitamente, ¿por qué? Por la gracia del Señor. La gracia del Señor mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia a nosotros no nos costó nada. Todo le costó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya Él, por su gracia tan preciosa que ha tenido con nosotros, nos redimió. ¿Qué significa redimir? Sí, perdonó, pero no nada más un perdón de palabra, sino perdón por medio de un pago, un sacrificio de sangre. Un ejemplo, Dios, para crear al hombre, solamente necesitó su palabra. Con su propia palabra pudo crear al ser humano. Pero para salvar a este ser humano, no solamente su palabra, sino debía haber el derramamiento de la sangre. Por eso, con ese derramamiento de sangre,
nos ha perdonado todos los pecados. Por eso ahora nosotros estamos justificados ante el Señor. Ayer aprendimos esta palabra justificado. ¿Lo que significa? Dios nos toma en cuenta como si no hubiéramos cometido ni un solo pecado. Entonces Dios ve nuestra vida y nos toma en cuenta que no hemos cometido ni un solo pecado. ¿Por qué? Por su gracia y por la redención en Cristo Jesús. Este mismo capítulo, pero el versículo 28, mismo capítulo, pero versículo 28. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe. Se le toma en cuenta que no comete ni un solo pecado por medio de ¿qué cosa? La fe. Su conclusión de todo, nosotros hemos recibido la salvación por fe. Conclusión de todo, nosotros podemos ir al cielo por la fe. Conclusión, Dios nos ve sin ningún pecado. Dios nos ve sin ningún pecado por la fe, por la fe. Entonces, para nosotros esto es sumamente importante. ¿Por qué? Nosotros nunca debemos caer como que en esta equivocación, error. Una parte, para el perdón de pecados completo, Dios necesitaba una parte, pero yo con una obra tengo que completar esto. Un ejemplo, la sangre de Cristo me perdonó unos pecados, pero para mis pecados futuros yo necesito bautizarme. El Señor derramó su sangre, pero para terminar de completar ese perdón, necesito un cambio de vida. Pero eso no es así. Perdonando todos los pecados. Nosotros también solo por la fe. Nosotros solamente por la fe aceptamos ese grandísimo perdón que el Señor nos ha dado. En el tiempo de Noé, para salvarse del diluvio, también fue la gracia, también se les dio a ellos gratuitamente, pero ellos hasta el final la rechazaron, por eso murieron en el diluvio. Vamos a buscar el libro de los Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, el versículo 21. Gálatas, capítulo 2, el versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Lo leemos juntos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay quien sí la puede desechar. Hay quien puede desechar la gracia de Dios abrazando sus obras. No, yo no puedo ser salvo nada más por esto. Yo tengo que hacer una obra. Yo tengo que sufrir mucho. Tengo que sacrificarme mucho. So, no, por eso, si hubiera, yo les dije, ¿cuántas maneras había en el tiempo del diluvio para salvarse de ese terrible juicio? Solo una. También para entonces poder nacer de nuevo. ¿Cuántas maneras podría haber? Solo una nada más. Pero muchas personas quieren hacer su propia manera. Pero eso es desechar la gracia de Dios. Una salvación que se pierde o una salvación que se obtiene por hacer un montón de obras. Todo eso es desechar la gracia de Dios. Mire, si hubiese alguna otra manera, aquí está diciendo, por demás murió Cristo. Entonces, si hubiera una manera más, entonces no necesitaba Cristo venir a este mundo a sufrir. Pero es que su obra y la mía se juntan y hacemos un perdón perfecto. Eso jamás, eso imposible, eso imposible. Por eso el apóstol Pablo, yo no desecho, al contrario, yo acepto esta
gracia de Dios. Por eso, entonces, nosotros también, ¿cómo? También nosotros, por medio de la fe, hemos podido aceptar este perdón. Siempre fue por ayuda del Espíritu Santo de Dios, por medio del Espíritu Santo. Mire bien, trabajo de Dios Padre. Trabajo de Dios Padre, planear la salvación. Trabajo de Jesucristo, Hijo de Dios. Trabajo de Jesucristo, cumplir esa salvación. Por eso él dijo, San Mateo capítulo 5, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, trabajo de Jesucristo, cumplir esta salvación. Trabajo de Espíritu Santo, San Juan capítulo 16, convencerá al mundo de su pecado. Entonces, trabajo de Espíritu Santo, convencer de que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados. Es por eso que si ahora nosotros tenemos la verdadera convicción, seguridad de que yo puedo ir al cielo porque Cristo ya perdonó mis pecados, significa que de verdad el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y nos ha permitido esa convicción. Entonces, mire bien, para poder entender todavía esto, solo quiero recordarles esta historia que aparece en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, Caín y Abel. Caín y Abel. Entonces, mire bien, usted me parece por cultura general conocerá esto, pero abro un paréntesis, solo un paréntesis. Algunas personas como llega a pensar, ¿no? Caín y Abel serían los primeros dos hijos de Adán y Eva. No, Génesis capítulo 5, Adán tuvo un montón de hijos. Por eso a Caín y Abel no eran sus únicos hijos, solamente representantes. Ni siquiera era uno primogénito así, solamente representantes, nada más. Entonces, estos dos, Caín y Abel, ellos, ¿qué cosa querían hacer? Es lógico, ellos querían agradar a Dios. Abel creía en Dios. Caín creía en Dios. Caín era mayor que Abel, ¿no? Entonces ambos creían en Dios. Ambos querían agradar a Dios. Pero Dios no aceptó la fe de los dos. Dios no pudo aceptar la fe de los dos. Entonces la intención era la misma, creer en Dios y agradarle. Pero el resultado fue totalmente diferente. ¿Por qué? Vamos a buscar Génesis capítulo 4, versículo 3. Ese libro no es difícil encontrarlo, ¿verdad? Génesis capítulo 4, versículo 3. 3 al 4. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Dos versículos. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Solo dos versículos del Génesis capítulo 4, los versículos 3 y 4. Yo se lo voy a leer, no se preocupe porque es un poco largo, eso yo leo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero el versículo 5 está diciendo, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, mire bien. ¿Por qué ellos habrán querido agradar a Dios y todo esto? Piénselo bien. ¿Quiénes eran sus padres de Caín y Abel? Sí, Adán y Eva. Pero ellos tuvieron la experiencia de vivir en el huerto del Edén. Entonces, esto sería una historia muy impactante para contarla. Entonces, ellos le contaban esta historia a sus hijos. Nosotros nacimos en el huerto del ahí nos puso el Señor, pero ya por el pecado, ya nosotros nos escondíamos, mis hojas de higuera no funcionan, por eso escondidos y con miedo. Pero ellos le habrían contado a sus hijos,
pero el Señor nos perdonó de esta manera. Dios mató un animal. Dios mató un animal. Entonces, cuando mató este animal, cuando ese animal ya murió, su piel nos cubrió, en ese momento nuestro problema de pecado fue solucionado. Entonces, Dios es el que puede perdonar solamente por medio de el sacrificio, la muerte y derramamiento de sangre. Hay un versículo muy famoso en la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sin duda, Caín y Abel habrían oído esta historia, pero Abel la escuchó con fe. Caín sin fe. Pero misma palabra, pero uno con fe, otro sin fe. Por eso ellos querían hacerle una ofrenda a Dios, para agradarle, para que su pecado fuera perdonado así. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí? Caín trajo del fruto de la tierra. Trajo del fruto de la tierra. ¿Qué es lo que hizo Abel? Una oveja, solamente la sacrificó. ¿Cuál de los dos requiere más esfuerzo? ¿La ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? ¿Qué piensan? ¿Cuál costaría mucho más trabajo? La de Caín. La de Caín. ¿Por qué? Tiene que cuidar la tierra, tiene que sudar mucho, tiene que recolectar los frutos. Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, por mucho tiempo tuvo que cultivar estos frutos, recogerlos, labrar la tierra, sudaba mucho, pero él olvidó esta parte. ¿Qué cosa? En el huerto del Edén había espinas. ¿Qué piensan? En el huerto del Edén, ¿las plantas tendrían espinas? No. Pero cuando hubo el pecado, Dios maldijo la tierra y dijo, espinos y cardos te producirá. Quiere decir, todo lo que produce la tierra está maldito. Todo lo que produce la tierra está maldito. Y Caín no escuchó bien esto. Él se esforzó mucho, pero estaba ofreciendo lo que Dios ya había dado maldición. Entonces, él no escuchó bien esto. Le costó mucho trabajo. No sé, aquí alguien ha tenido esa experiencia de sembrar, recolectar, pero le costó mucho trabajo. Pero él nunca se dio cuenta que eso era algo que Dios no podía aceptar porque era algo que él ya había dado maldición de antemano. Entonces, este Caín con buena intención lo ofreció. Pero Abel, completamente diferente. Abel entendió esto. Entonces, lo que de verdad le agrada a Dios para el perdón de pecados es esto, el derramamiento de sangre hasta la muerte. Por eso él, confiando en esta promesa, ha hecho también esta figura de Cristo. ¿Cuál? De verdad, Abel con esa fe de que Dios sin duda va a perdonar su pecado cuando la sangre sea derramada hasta la muerte. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, piénselo bien. La ofrenda de Caín representa todas las obras para poder recibir la salvación. Bautismo, oraciones, mucho esfuerzo, sacrificio, guardar la ley, todo eso, pero Dios nunca puede aceptarlo jamás. Dios jamás puede aceptar eso para que uno vaya al cielo. Sin embargo, solamente está pidiendo algo, que todos debemos tener la fe de Abel, la fe de Abel, de simplemente creer que por la sangre, derramamiento, muerte, solamente así nosotros podemos obtener el perdón. Por eso, esta fe es tan preciosa que les hago una pregunta muy básica. En la Biblia, ¿cuál es el capítulo que nosotros le llamamos el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 11. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 11. ¿Con qué personaje abre
Hebreos capítulo 11 con Abel. Con Abel. Por eso, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Aunque es un poquito largo, pero vamos a leerlo todos juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Lo leemos? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, mire bien, primer personaje, el que abre este capítulo de la fe, ¿quién es? Abel. Abel, ¿qué hizo? Aquí lo está explicando. Él ofreció un excelente sacrificio. Alcanzó testimonio de que era justo, justo, justo. ¿Por qué? Porque él también tuvo la fe de que su pecado solamente podría ser pagado con el derramamiento de sangre. Entonces, él de verdad tenía esa confianza que Cristo le perdonaría su pecado. Entonces, él también tenía esto. Por eso, mire bien. ¿Cuál es el segundo personaje que menciona Hebreos capítulo 11? Enoc. Entonces, mire bien. ¿Sabe cuál es la característica de Enoc? Camino con Dios. Entonces, mire bien. Aquí es el orden. Primero, la fe de Abel, para luego poder tener la fe de Enoc. Pero Caín lo pensó al revés. Primero mi esfuerzo, sudor y sacrificio, y luego Dios me perdonará. Pero imposible. Primero Dios le pide a todos, debe tener la fe de Abel. Primero debe recibir la salvación y luego sin problema puede tener la fe de Enoc. Sin problema puede caminar con Dios, llevar una vida justa, santa, limpia. Así, por eso este orden jamás lo debe cambiar. Un ejemplo, la mamá ya se embarazó, su pancita está creciendo. Le hago esta pregunta a las mamás. Ya que sabe que su bebé está en su pancita y todo eso, ¿cuál es el mayor deseo que tiene? ¿Que mi hijo sea guapo, se porte bien? ¿Qué es lo que dicen todas las mamás cuando tienen al bebé en su panza? Lo único que más quiero es que nazca bien. Lo que más quiero es que nazca sano, que nazca bien. Y si nace bien, luego mi deseo cambia, ¿no? Ojalá camine bien, ojalá sea buena persona, así. Pero el primer deseo instantáneo, que nazca bien, que nazca bien. Y luego ya que nació bien, ya puede caminar bien, puede crecer bien, así. Lo mismo es el deseo de Dios. Nacer de nuevo teniendo la fe de Abel. Pues lo que Dios desea de todas las personas es primero debe nacer de nuevo. Primero debe entender la gracia de Cristo en la cruz. Primero debe aceptar que Cristo derramó toda su sangre por nosotros. Y ya que entendió eso, ya que tiene esa fe, ahora el deseo de Dios es que nosotros tengamos la fe de Enoc. ¿Cuál es la fe de Enoc? Haber caminado con Dios, haber llevado un camino que agradaba a Dios. Por eso nosotros también en ese mismo orden bíblico, primero nacer de nuevo y luego ya que hemos nacido de nuevo, ya que de verdad creemos que podemos ir al cielo por la sangre de Cristo, ahora vamos a llevar una vida que agrada al Señor. Por eso mire bien eso. Como este ejemplo. Una persona se está ahogando. Una persona se está ahogando en la alberca. Por eso el salvavidas se mete a la alberca, lo saca, le empieza a dar RCP, respiración boca a boca, pero una hora esta persona no responde, no responde. Otra hora, pero esta persona no responde. Esta persona está viva o muerta, muerta, no dio ni un tipo de señal. Así también. ¿Por qué es importante aclarar esto? Miren, cuando una persona nace de nuevo por la fe, bíblicamente dice, ahora es una nueva criatura. Y dice que la vieja vida ya pasó. No me crea a mí, vamos a buscarlo, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Lo leemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay dos verdades que nosotros tenemos que aceptar de esto. Primero que nada, ¿qué piensa? Yo le expliqué ayer. La salvación, ¿se puede perder o no? No. Entonces, por eso vamos a pecar más, ¿no? No se puede perder. Por eso me incita a pecar más. ¿Usted tiene ese deseo? ¿Por qué no? Porque hay agradecimiento en mi corazón. El hecho de pensar todo lo que sufrió mi Señor Jesucristo, el hecho de pensar que esta salvación no se pierde, lejos de tener el deseo de seguir pecando como antes, tengo el agradecimiento por el cual yo quiero cambiar. Pues, ¿cuál es el motor de un religioso? El miedo. Hago esto para que Dios no me envíe al infierno. Su motor que siempre tiene un límite. Pero, ¿cuál es el motor de los que han nacido de nuevo? El amor y el agradecimiento. Por eso, con amor y agradecimiento, voluntariamente, aunque sé que mi salvación no se pierde, aunque sé que puedo cometer este pecado y mi salvación no se va a perder, pero yo por amor y agradecimiento no quiero cometer más este pecado. ¿Usted piensa así ahora? Aquí, por eso, una nueva criatura, un nuevo corazón, una nueva vida. Entonces ya las cosas viejas pasaron. Quiere decir, cuando Cristo murió y resucitó, ¿eso también qué significa? Cuando Cristo murió hace 2000 años, mi viejo hombre, ahí también murió. Mi viejo hombre pecador, ahí se murió. Ahí morí yo con todo mi pecado. Y cuando Cristo resucitó, ¿eso qué significa? Ahora yo soy un nuevo hombre, ahora yo soy una nueva criatura, con una nueva esperanza de vida. Entonces, por eso, ahora nosotros somos la nueva criatura. Es cierto, pero también hay una segunda verdad que tenemos que aceptar. Primera verdad, nosotros ya no queremos pecar, queremos llevar una vida agradecida con el Señor. Eso es la primera verdad. Pero segunda verdad, todo este cambio no puede ser radical. Por medio de la fe, instantáneamente justificado. Dios nos toma en cuenta que no hemos cometido ni un solo pecado. Por eso, salvación de alma instantáneamente, ya, solo por la fe. Pero ese cambio de vida cristiana, agradecimiento, tenemos que aceptar esa verdad que también es poco a poco, poco a poco. Un bebé, un día nace, al otro día ya es joven, al otro día ya es adulto. No tiene que pasar tiempo. Por eso, los que han recibido la salvación, su corazón quiere cambiar. Es lógico y es normal porque es una nueva criatura. Entonces quiere decir, ahora tenemos que ir dejando nuestra vida pasada, no para ir al cielo, no para que nuestra salvación no se cancele, sino por agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Mismo capítulo, pero versículo 14. Mismo capítulo, pero versículo 14. ¿Lo leemos juntos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Otras palabras, me obliga, no el temor, no una condición. El amor que le tengo al Señor me obliga a comportarme como una nueva criatura. Entonces, ahora que nosotros hemos recibido la salvación, ahora que hemos nacido de nuevo, solamente debemos pensar esto. Ya ahora que yo tengo la fe de haber recibido la salvación, ahora que yo de verdad tengo la fe de haber nacido de nuevo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como un nacido de nuevo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y que esa misma cosa la tengo que hacer hasta el día que yo tenga que morir. ¿Qué cosa es lo que más tendrían que hacer los que han recibido la salvación? Ya aprendimos salvación por fe, pero ya ahora somos salvos. ¿Qué es lo que más Dios le pide a los que han recibido la
salvación. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un bebé ya nace de su mami. Por eso, este bebé, ¿en dónde tiene que estar y permanecer? Con su mamá. Por eso, entonces, los que hemos nacido de nuevo, todas las cosas que tenemos que hacer es cierto, pero lo primordial, lo que nos pide el Señor, algo muy importante que es, hay que permanecer en la iglesia. Por eso hay un versículo muy famoso, San Juan capítulo 15, primero versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ya está limpio por la palabra del evangelio. Entonces, ahora el limpio, ¿qué tiene que hacer? Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, permanecer en la iglesia, permanecer en la iglesia. Mire, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1. Estamos en Segunda de Corintios, ¿verdad? Por eso no está muy lejos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Yo se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Yo lo leo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, mire bien, la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, iglesia realmente deriva de la palabra griega eclesia, eclesia, que era como la asamblea. El grupo también deriva de la frase como apartado, el grupo santo apartado. En otras palabras, mire bien, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en sus propias obras en Cristo Jesús, que decir, ya tiene la fe, ya ha nacido de nuevo, ya ha recibido la salvación. Por eso está diciendo, llamados a ser santos, santos, llamados a ser santos. Un cuento, una historia, para no hacerlo tan largo, un rey recorriendo las calles ve a un niño como un mendigo, es muy pobre. Por eso este rey se llena de misericordia y adopta a este niño. Entonces, cuando el rey adopta a este niño, la posición del niño ya se cambió. De ser mendigo ya pasó a ser príncipe. ¿Por poder de quién? ¿Del rey o del mismo niño? Del rey. Por eso, el mendigo, ¿cuántas obras tiene que hacer para ser príncipe? Es imposible, sale de su mano. Pero el rey con autoridad y poder lo adopta. Su posición cambió instantáneamente. Ya no eres el mendigo, ahora eres príncipe, ahora es príncipe. Entonces, su lugar, autoridad, posición, príncipe. Pero su actitud todavía como mendigo. Por eso, entonces, se le tiene que enseñar a comportarse como el príncipe. Entonces, este mendigo no va a aprender buenos modales para ser príncipe. Va a aprender buenos modales porque ya es el príncipe. Entonces, él tiene que tener la vida que sea coherente con su nueva posición. Entonces, su comportamiento, actitud y pensamiento debe ser coherente con la nueva posición que ahora él tiene. Entonces, él tendrá todavía la mala actitud y todo eso, pero su posición no puede cambiar. Sigue siendo el príncipe. Por eso aquí está diciendo, nosotros recibimos la salvación. Por eso estamos santificados. Estábamos sucios en pecado, pero ya Dios nos limpió con su sangre preciosa. Entonces, somos llamados a ser santos. ¿Qué significa? Ser santo. ¿Para qué? ¿Para poder recibir la salvación? No, debemos llevar la vida santa para ser coherente con la nueva posición que ahora tenemos. Porque yo era el pecador,
pero Dios me adoptó como su hijo por medio del sacrificio de Cristo. Entonces mi posición ya cambió. Dios me la cambió. Yo no la cambié. Dios me la cambió solo por medio de la fe. Entonces, de ser el vil pecador, ahora paso a ser hijo de Dios. Entonces, Dios, su característica, ¿no? Santo, 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 ¿no? Santo, santo, santo. Entonces, Dios Padre es santo. Entonces, yo soy hijo de Dios. ¿Qué tengo que tener yo? Yo voy a llevar una vida santa, limpia, limpia, para ser solamente coherente con la nueva posición que yo tengo. Entonces, mire bien, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar. Pues mire bien, puede haber como la iglesia primitiva, este tiempo de la iglesia primitiva, ¿usted cree que ellos tenían como que edificios muy grandes? Se reunían en casas también. Pero ¿por qué se les decía iglesias? No eran edificios, pero ¿por qué se les decía iglesias? Iglesia, la asamblea, el grupo apartado. Entonces, la iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas. Por eso, en cualquier lugar, si están estos santificados, si están estos salvos, eso es la iglesia delante del Señor. Entonces, piénselo bien. ¿Ahora nosotros somos la iglesia o no? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Sí. Pero ya, van a dar, es un ejemplo, al rato dan las 3, 4, 5 de la tarde, ya no hay nadie aquí. Entonces, ¿esto es la iglesia o ya no? Ya no, no. Ya no. ¿Qué la hace ser iglesia? Que este grupo esté aquí reunido. Por eso un día hacemos en Playa del Carmen, un día especial, por eso vamos todos a la playa, aquí, ese lugar. ¿Qué piensa? Ahí estamos todos ahí. ¿Eso es la iglesia o no? Sí, porque es el grupo de personas. Por eso, como iglesia no es edificio. Iglesia es el grupo de personas. Por eso, a donde estemos los salvos, ahí es la iglesia. ¿Por qué es importante que los salvos tengan que permanecer en la iglesia? ¿Por qué es importante? Mire bien, porque para poder llevar una vida santa, también necesitamos la ayuda de Espíritu Santo, Dios. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros permanecemos en la iglesia, más poder vamos a tener para poder llevar una vida santa delante de Dios. Por eso usted nunca debe sentirse triste, desanimado. ¿Por qué? Otros, esto no es una iglesia, iglesia es un edificio grande con 100,000 personas. Si ellos piensan que la salvación se pierde, pues son un grupo de perdidos nada más. Pero el grupo santo de la iglesia, los que tienen la fe de los que de verdad recibieron la salvación. Por eso es el grupo de los que han recibido que toda la santificación de Dios por medio de la sangre de Cristo. Por eso nosotros somos la iglesia del Señor. Y en este lugar tenemos que permanecer. ¿Por qué? Para poder llevar una vida santa, para poder tener ese poder, yo tengo que permanecer fielmente en la iglesia, fielmente en la iglesia. Por eso, mire bien, aquí nosotros debemos entender esto. Para la iglesia, como oficial, es cierto, los que han recibido la salvación, pero la iglesia, ¿sabe? Bíblicamente tiene un mínimo para ser considerado iglesia. Tiene un número mínimo para ser considerado iglesia. Si no alcanza ese número mínimo, aún sea salvo, no es la iglesia delante de Dios. ¿Cuántos creen? Yo pienso que el pastor les explica muy bien la palabra. Por eso vamos a buscar San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. San Mateo, capítulo 18. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 18, versículo 20.
Vamos a leerlo todos juntos, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por ejemplo, yo he recibido la salvación. 2 de agosto del año 2014, yo también por la fe he entendido que Cristo ya perdonó todos mis pecados, también como misionero y todo eso. Pero no importa. Yo desde mi casa, solito leyendo la Biblia, así voy a aprender. Yo solito, así aprendo. Soy salvo, pero yo solito en mi casa, sin necesidad de reunirme. Yo solito puedo ser la iglesia, jamás. No estén dos o tres. Entonces, no sé, dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso usted debe tener esta fe. Cuando nosotros nos reunimos, usted debe tener esta fe. ¿Quién está en medio de nosotros? Dios Jesucristo así. ¿Usted tiene esa fe? Sí. ¿Usted tiene la fe de que cuando se reúnen, ahí está Dios en medio de nosotros? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro, seguro? Sí. Santiago dice, la fe sin obras es... Entonces, de verdad, usted tiene esta fe. Cuando nos reunimos, ahí está Dios en medio de ellos, de nosotros, ¿sí? Sí. Ok, ok. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Yo tengo la fe. Cristo está en medio. Pero me encuentro con este detalle. Usted, como Playa del Carmen, sufre lo mismo que Villahermosa y Ciudad del Carmen. Tiene que compartir su pastor con otra iglesia. Por eso usted no siempre lo tiene presencial, ¿verdad? Un domingo escucha por Zoom, otro domingo él vendrá. El domingo que escucha por Zoom, como hoy es por Zoom, desde mi casita, ¿no? Ahí lo veo, no estoy congregando. Venga o no el predicador, ¿quién está en medio? Dios, pues aún no viene el predicador, va a ser por Zoom. ¿Hay que venir o no? Sí. Totalmente, totalmente. Predicador, ¿les dio la salvación a ustedes? No. ¿Quién fue? Cristo, Dios. Pues nosotros nos reunimos por amor a Cristo y Dios. Por eso no importa. El predicador a veces no puede venir, pero hay que congregarse todos juntos. ¿Por qué? Donde estén dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso nosotros así vamos a demostrar que de verdad el Señor está en medio de nosotros, participando activamente en la iglesia, participando activamente en la iglesia. Por eso el próximo domingo el pastor Eliseo no va a poder venir, ¿verdad? Viene hasta dentro de 15 días. Pero el próximo domingo, ¿usted va a venir Sí. a escuchar la palabra? O sea, los que están ahorita van a ser los mismos que van a estar el próximo domingo. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, mire bien, vamos a... Aquí. Efesios capítulo 5. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 23. Si ya lo tiene usted, Efesios 5, 23, vamos a leerlo todos juntos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Por eso, entonces, Cristo, cabeza, la iglesia, su cuerpo. Entonces, cabeza, cuerpo tienen que estar pegados. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro importante del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en el Señor. ¿Qué es permanecer en el Señor? Permanecer en el cuerpo de Cristo, permanecer en la
iglesia. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Tenemos que permanecer en el cuerpo de Cristo. Eso es permanecer en el Señor. Por eso mire bien. Los que han entendido esta parte siempre tienen esta fe, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. Entonces, mi Salvador es Cristo. Entonces, yo tengo que permanecer en Él. Tengo que permanecer en Él. Si yo permanezco en Él, quiere decir yo permanezco en la iglesia. Yo permanezco en la iglesia. Entonces, ¿qué piensa aquí? Usted tiene la fe firme, real, de que Jesucristo es su Salvador. Sí. Entonces, también tiene la fe de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, como obra, ¿cómo puedo demostrar esa fe? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál sería la obra lógica y coherente? Permanecer en la iglesia hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Por eso, usted también. Aquí algo bien importante. Vamos a permanecer en la iglesia hasta el fin, hasta el fin. Por eso le doy como este buen consejo. Romanos capítulo 8, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Lo leemos? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo. Entonces, Cristo, si yo permanezco en Cristo, ¿cuál es el resultado? Yo soy más que vencedor. Entonces, para poder llevar una buena vida cristiana, agradable, limpia, no solamente con nuestra determinación, necesitamos el poder de Dios, el poder de Espíritu Santo para poder vencer todos los obstáculos que puedan llegar a aparecer. Entonces, hay ese consejo. Si uno permanece en la iglesia, si permanece en Cristo, siempre, a pesar de cualquier obstáculo que aparezca, uno siempre terminará siendo más que vencedor. Por eso nosotros somos los que tenemos que permanecer en la iglesia hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Por eso también iglesia, en otra palabra, rebaño, eso rebaño. Hay un salmo sumamente famoso, Salmo capítulo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta. Por eso, mire bien, nosotros como un rebaño, todos juntos, una oveja solita, ¿puede ser considerada un rebaño? No, 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 solamente cuando las ovejas ya están juntas. Eso es un verdadero rebaño, un verdadero rebaño. Pero, mire bien esto. La oveja, por sí misma, es uno de los animales como que más débiles. No tiene algo característico para poderse defender. No tiene garra, no tiene como dientes afilados, no tiene gran velocidad, etcétera. Pero sin embargo, sí puede ser un animal sumamente protegido. ¿Por qué? Su pastor siempre la está cuidando. Su pastor siempre la está cuidando. Por ella misma no puede cuidarse. Pero ¿cuál es su confianza? Su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién es? Ay, pastor Eliseo es mi pastor. Cristo. Cristo es mi pastor. Por eso yo tengo que permanecer en Cristo, con mi verdadero pastor. Tengo que permanecer en la iglesia verdadera. Entonces, cuando estoy en la iglesia, ya he recibido la salvación, ay, no importa. A veces yo puedo ir por pastos verdes, tranquilos, lindos, comiendo muy bien. A veces por piedras, no hay comida, mucha dificultad, muchos lobos. No importa. Ahí está pastor. Si yo permanezco junto a él, él siempre me cuidará, defenderá. Por eso Salmos capítulo 23, su vara y su callado me infundirán aliento. Su vara y su callado me infundirán
aliento. Por eso todo el poder de Dios es lo que nos va a animar mucho. Pero piénselo bien, piénselo bien. Ahí va el rebaño, ahí va el rebaño, ahí van todos. Su pastor guiándolos hacia adelante, ahí van todas las ovejas. Pero dos ovejas chocan, chocan. No me gustas tú, por eso yo hoy me salgo de este rebaño. So, ¿qué le pasará? Su pobrecito, pobrecito. Los lobos, otros animales se lo van a comer. ¿Qué piensa? Usted cuando en la calle ve una oveja, no hay un pastor que la guíe, no hay otras ovejas, solo va solita, ¿cómo le llamamos? Ahí va una pobrecita perdida, ¿no? Ahí va pobrecita perdida, así. Ahí también. Por eso nosotros siempre debemos tener esta fe. El Señor es mi pastor, yo tengo que permanecer en la iglesia. Pero este hermano no me cae bien, esta hermana no me cae bien, así, pum, 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 chocamos, chocamos, ya me voy de la iglesia. Eso no es así, no es así. Los que han recibido la salvación no puede abandonar la iglesia. Los que han recibido la salvación no puede abandonar la iglesia. Por eso, ¿cuánto vale la iglesia? ¿Cuál es su precio de la iglesia? Hechos capítulo 20, versículo 28, la sangre de Cristo. Eso es el precio de esta reunión, la sangre de Cristo. Para usted, ¿hay algo que valga más que la sangre de Cristo? Para usted, de verdad, ¿no hay nada más precioso que la sangre de Cristo? Aquí, la sangre de Cristo es lo más precioso para nosotros. Entonces, eso vale esta comunión. Eso vale esta reunión, la sangre de Cristo. Entonces, ¿puede haber algo por el cual nosotros tomemos la decisión de abandonarlo? No me gusta esta cosa, por eso yo ya me voy, aquí los dejo, ¿así? No, tenemos que permanecer en la iglesia hasta el fin, hasta el fin. Vamos a buscar un último versículo ya para terminar. Libro de San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Primero, conocer único Dios verdadero. ¿Qué significa conocer único Dios verdadero? ¿Qué tan santo es Dios? ¿Qué tan pecador soy yo? Cuando conozco al Dios verdadero, solamente puedo reconocer algo. Dios es santo y yo soy un pecador. Pero luego dice, y a Jesucristo, y a Jesucristo. Entonces, con ese corazón, entendiendo esto, Dios es santo y yo soy el pecador, debo conocer qué hizo Cristo por mí. ¿Qué hizo? Cargó todos mis pecados, derramó su sangre preciosa y me ha dado él. Pero conocer a Dios verdadero, conocer a Jesucristo. Conoce esas dos, tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Por eso, en este caso, la iglesia de Playa del Carmen, ya uno predica la palabra, el evangelio, uno ha recibido la salvación, hay que permanecer en la iglesia hasta el fin, pero siempre recordando esto, Dios me salvó, siempre recuerde eso, Jesucristo me perdonó todos mis pecados por su sangre, por su sangre. Entonces, cuando nos preguntan, oye, ¿tú ya tienes seguridad de ir al cielo? Sí, ¿por qué? Porque Cristo ya perdonó todos mis pecados. Ahora yo quiero vivir para Él, ¿no? Pero para vivir para el Señor, ¿qué es lo fundamental? Hay que permanecer en la iglesia, la iglesia. Entonces, este rebaño de Playa del Carmen, en abril se va a mover. ¿A dónde creen? Por eso, ¿todas las ovejas van a ir? Hay que ir, hay que participar en el retiro. Por eso, difícil, cuando sea difícil, solamente piense esto. La iglesia vale la sangre de
Cristo. Solamente recuerde eso y tendrá la fuerza para poder participar. También en marzo hay un seminario muy especial, ¿no? En marzo, por eso el pastor David va a venir, va a predicar. Pues también va a participar. ¿Sí? 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 ¿De verdad? ¿Sí? ¿Sí? Por eso yo espero de todo corazón, también estaré orando que también ustedes traigan más invitados. Ahora ya muchos entendieron, hay que invitar a otros. Por eso este lugar nos tiene que quedar bien chiquitos, ¿no? Este lugar nos tiene que quedar chiquito todavía. Por eso tienen que expandirse bien. Por eso hoy nosotros hemos aprendido la palabra de Dios hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido haber escuchado tu palabra tan preciosa en esta mañana, en esta tarde. Te damos gracias porque también el Espíritu Santo nos confirma que de verdad ya hemos recibido una salvación tan preciosa y ahora nuestro corazón está encendido y queremos permanecer en la iglesia hasta el fin. Siempre cuida y guía a los hermanos de la iglesia en Playa del Carmen, en Villahermosa y en Ciudad del Carmen, que por favor siempre los cuides y los guardes y sobre todo, siempre por favor, siempre por sobre todas las cosas, ayúdanos a permanecer fielmente en la iglesia a pesar de toda la dificultad que pueda haber. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Es un momento.